Mi nombre es Mariana Poscus, trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente en la División de Desarrollo Urbano y Vivienda. Soy arquitecta y magíster en planeamiento urbano, como dijo Milagros. Me pidieron un poco que hable de cómo el banco apoya los distintos esfuerzos que hacen las ciudades en cuanto al planeamiento urbano y el planeamiento estratégico. Y vine a presentarles a ustedes dos experiencias particulares que nuestra división ha promovido, una metodología y un programa que les voy a contar un poquito más ahora. Pero primero quiero hablar un poco del contexto y cómo nosotros nos posicionamos como región frente al resto del mundo en términos urbanos. Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones más urbanizadas del planeta, con más del 80% de sus habitantes viviendo en ciudades. Y eso supera en muchos casos a regiones como Europa, como Oceanía, como América del Norte. Y en ese sentido tenemos que plantearnos, si el banco se plantea, porque su campo de acción es América Latina y el Caribe, cómo generamos y cómo promovemos la generación de una ciudad que sea lo más sostenible y lo más estratégica posible, entendiendo que la generación de ciudad es también o influye de alguna forma en la productividad de los países. Por ejemplo, Argentina, sus cuatro ciudades más grandes representan el 75% del PBI que se produce en nuestro país. Y en ese sentido, cómo nosotros generamos ciudad y cómo promovemos los distintos organismos que intervienen en el territorio y cómo generamos una ciudad que sea más sostenible y que permita a sus ciudadanos desarrollar actividades productivas de la mejor manera posible es algo que nos interesa y mucho. Y en ese sentido quiero mostrarles dos experiencias que ha fomentado el banco. Una es la metodología de ciudades emergentes y sostenibles, de la cual yo formo parte de la coordinación, y la otra es el programa de desarrollo de áreas metropolitanas de interior, o DAMI, que muchos conocerán, y veo aquí a gente como Mario que ha participado en eso. Pero cuando decimos la metodología de ciudades emergentes y sostenibles, ¿qué decimos como emergente? Y el banco plantea como emergente una ciudad que está entre un rango de 100.000 y 2 millones de habitantes y que crece poblacionalmente por encima de la media de su país. Y en ese sentido, en un estudio que ha realizado el banco ya hace unos años, detecta que en el área de Latinoamérica y el Caribe existen más de 240 ciudades emergentes y en las cuales viven más de 74 millones de personas. En ese sentido, en el 2010, el banco desarrolla lo que llama una metodología de ciudades emergentes y sostenibles, que lo que permite es, a través de una perspectiva multisectorial, diagnosticar, priorizar y formalizar las acciones de corto, mediano y largo plazo necesarias para el desarrollo sostenible de las ciudades. Y en ese sentido, esta metodología, como verán, tiene varias fases y quiero que se concentren en las primeras 4 y sobre todo en esta, que es la formación del plan de acción. En general, las 4 primeras fases incluyen la preparación y el diagnóstico a través de distintos criterios, la priorización en conjunto con los distintos actores de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de los organismos y entidades que tienen competencia sobre el territorio, y luego se formula un plan de acción delineando cuáles serían las acciones en distintos temas que deberían atacarse críticamente en el corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, el banco durante estos años se ha valido de la articulación con muchos actores territoriales que han permitido o que han querido usar esa metodología para diagnosticar, priorizar y enfocar las acciones y la inversión territorial en sus ciudades. Y en ese sentido, particularmente en Argentina, nosotros hemos estado trabajando con la Fundación YPF y con el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda en el diagnóstico y la producción de lo que llamamos planes de acción en las ciudades. En ese sentido, como les comenté, esta metodología parte de un diagnóstico multisectorial. Y ese diagnóstico tiene 3 componentes y entiende que la ciudad se tiene que entender en 3 ejes principales. Uno de ellos es el urbano, otro es el ambiental y otro tiene que ver con temas de productividad y gestión de las ciudades o gestión de los municipios. Y nosotros lo que hacemos es, con los actores locales, con los actores provinciales, los nacionales y los distintos actores de la sociedad civil, armamos una especie o partimos de un diagnóstico multisectorial. Y en ese sentido trabajamos más de 27 temas y más de 120 indicadores que semaforizamos en base a una serie de rangos o benchmarks que tienen en la región, si esos están en un estado aceptable, crítico o intermedio. Y esos son los colores que ven ahí. Pero ¿qué hacemos también? Digamos, como parte de la metodología, una de las cosas que hacemos es lo que llamamos estudios base. Y esos estudios base tienen 3 componentes.
un componente que tiene que ver con la identificación de la vulnerabilidad que tiene la ciudad frente al cambio climático y las amenazas naturales. La segunda es hacer un inventario de gases de efecto invernadero que muchas ciudades no tienen. Y la tercera es esta, y es analizar escenarios prospectivos de cómo crece la ciudad. Y aquí quiero mostrarles, Mario me va a perdonar, pero esto es Mendoza, y lo muestro porque acabamos de lanzar el plan de acción en marzo del año pasado, así que esto es bastante nuevo. Analicemos cómo crecería la ciudad. Cómo crecería hacia el 2030 y hacia el 2050. Y lo analizamos en 3 casos o 3 escenarios. El tendencial, que es el amarillo que ven ustedes, el deseado o el óptimo si los recursos y las capacidades fueran ilimitadas y pudiéramos hacer lo más óptimo posible, que sería el verde, y un intermedio que es el magenta. ¿Y por qué digo esto? En principio, planteamos temas de densidad. ¿Cómo va a ser la ciudad de aquí a 20, a 30 años? ¿Cuál es la configuración de esa ciudad? Y acá no sé si se ve porque es muy chiquito, pero por ejemplo lo deseable para un caso como Mendoza serían 30 habitantes por hectárea. Piensen cuántas familias son. A razón de 4 personas por familia serán 6, 7 familias por hectárea, por manzana. ¿Cuánto es el tendencial? ¿Cómo crece la ciudad de la forma que la estamos haciendo ahora? Menos de 20. ¿Cómo crecería en 2050? Si seguimos produciendo la ciudad de la manera que lo estamos haciendo. 18 personas por hectárea. ¿Cuántas personas por hectárea? ¿Cuántas familias? 3, 4 familias. ¿Qué tipo de ciudad es esa? ¿Qué tipo de ciudad implica? ¿Y qué tipo de ciudad implica para los gobiernos? Acá, no sé si se ve, es muy chiquito, pero dice costo acumulado de la provisión de infraestructura. ¿Qué le implica a un gobierno tener que proveer y costear infraestructura en este tipo de ciudad, en la ciudad tendencial? Y acá no se ve, pero dice 8 veces más de lo que costaría con un modelo más deseable, o al menos con un intermedio. Y eso es algo que nos parece muy importante resaltar de los estudios que hacemos, porque cuantifica el esfuerzo que las ciudades deben hacer y le pone un número al tipo de ciudad que estamos construyendo, hacia dónde vamos y qué implica en términos de los esfuerzos y los recursos con los que cuentan los municipios, los gobiernos provinciales y los nacionales para generar este tipo de ciudad. En general, estos datos son muy valiosos porque lo que permiten es tener una perspectiva a largo plazo y decir, bueno, esto de alguna forma tiene que cambiar porque es insostenible en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Luego lo que hacemos es una priorización. Definimos, aparte de ese criterio técnico, otros criterios que tienen que ver con la sostenibilidad o el impacto ambiental que tienen solucionar esos esfuerzos que diagnosticamos antes, con el impacto económico que tienen y también con el criterio de la opinión pública, porque entendemos que uno de los aspectos esenciales no solamente es un trabajo de escritorio entre especialistas, sino también tiene que ver con preguntarle al ciudadano qué es lo que más le importa o qué es lo que ellos ven o perciben como prioritario de resolución en sus municipios o en sus ciudades. Y nosotros combinamos todo eso y lo que hacemos es hacer una priorización y ordenamos los distintos temas en orden de criticidad. Y llegamos a esto, que es la priorización de temas. Este es el caso de Mendoza. Así que van a ver temas como la vulnerabilidad ante amenazas naturales, acá arriba, la competitividad, la gestión de los residuos sólidos, todos temas que Mendoza, por suerte, está abordando en forma metropolitana, pero que de todas formas son temas que salen en la metodología como criterios o como temas críticos que hay que abordar sí o sí. Y lo que hacemos es armamos ejes de acción. Y esto me parece importante porque la metodología no pretende reemplazar instrumentos que ya existen normativos de planeamiento estratégico, sino que lo que hace es darle contenido o darle lineamiento o soporte a procesos que ya están en curso de ordenamiento en las ciudades. Y en ese sentido, Mendoza, como mencionó Mario antes, acaba de aprobar la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial, que les exige a los municipios de la provincia de Mendoza formular planes de ordenamiento municipales. Y nosotros entendemos que no reemplazamos esos planes, sino lo que le damos es contenidos. Entonces, si ven acá, están los objetivos de ese plan y desglosamos nosotros y ordenamos los ejes de nuestro plan de acción que alimenten a esos objetivos, pero que no los reemplacen, sino que les den contenidos o estrategias para empezar a pensar cómo generar y cómo plantear esos instrumentos de aquí hacia adelante. Y en un punto, yo mencioné que esto es una metodología. El banco le inició como un programa con recursos propios. Eventualmente lo que nos fuimos dando cuenta es que esto era más que algo que solamente lidera el banco. Y en ese sentido,
el banco hoy contempla o entiende la metodología como un bien público regional, es decir, ustedes pueden entrar a la página del banco, pueden bajarse la metodología, pueden ver los indicadores, pueden ver cómo hacerla y pueden aplicarla en sus ciudades. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es trabajar con lo que mencioné que son los socios estratégicos. Y en este caso, el Ministerio de Interior y la Fundación YPF han decidido o han entendido que esta herramienta les sirve para planificar o para ayudar a los municipios a planificar sus ciudades. Y entonces, cada vez más hemos estado trabajando, sobre todo en Argentina, pero también en otros países del Cono Sur. Ahí ven varias, incluyendo Mendoza, algunos de los trabajos que tenemos. Y lo último que quería comentarles es el programa de desarrollo de áreas metropolitanas del interior. Porque entendemos que cuando hablamos de planificación estratégica no hablamos solamente de un tema de priorización de recursos, sino que también hablamos de coordinación. Y el programa DAMI lo que hace, de alguna forma, es entender que los desafíos urbanos o los desafíos de funcionamiento de la gestión urbana exceden la jurisdicción individual. Es decir, como ciudadano, mi transporte, inicio mi recorrido en un municipio, pero voy a trabajar en otro. Digamos, tomo un transporte que tiene jurisdicción nacional o municipal, pero cuyas estaciones son de competencia municipal. Y esos procesos, no sé, la gestión de los residuos sólidos se recolecta, la gestión es generalmente recolectada por un municipio, pero es dispuesta en una locación o en un vertedero en otro municipio o en otra locación. Y esas cuestiones que tienen que ver con cómo se administran los servicios en las ciudades y cómo se gestionan de la manera más eficiente, entiende que sí o sí tiene que ver con un tema de coordinación institucional. Y esa coordinación en el territorio no solamente es horizontal entre municipios, sino que también es vertical. Es cómo los municipios trabajan entre ellos, pero también cómo los municipios trabajan con actores de la provincia y con actores de nación. Entonces, lo que ha hecho el banco, ya hace desde 2010, vamos a decir, es lo que llamamos el Programa de Áreas Metropolitanas del Interior, o el DAMI, como comúnmente se lo conoce. Y lo que hace es fomentar y financiar acciones de gestión urbana que incluyan sí o sí más de 2 jurisdicciones territoriales. ¿Y qué tipo de temas pueden ser estos? Pueden ser muchos. Digamos, la gestión de las ciudades en forma conjunta tiene que ver con muchos temas. Tiene que ver con transporte y movilidad, tiene que ver con la gestión de residuos sólidos, tiene que ver con cuestiones de uso del suelo, tiene que ver con la gestión de los servicios de emergencia o de la seguridad ciudadana, tiene que ver con los sistemas de áreas verdes entendidos como un sistema ecológico, tiene que ver con el tema de las cuencas hídricas, que creo que Víctor más adelante va a hablar del tema. Es decir, el DAMI de alguna forma promueve y financia aquellas acciones que implican que los actores de diferentes jurisdicciones tengan que sentarse y pensar en conjunto cómo gestionar sus servicios de manera más eficiente. Y esto es lo que venimos haciendo en temas más metropolitanos. Pero creo que ya estamos un poquito pasados de tiempo y les agradezco la presencia y haberme escuchado. Muchas gracias.